Buenas noches, 24 de mayo de 2017, 11 p.m. microbeta de audio, te habla Julio Coco. El día de hoy estuvimos en el asfalto manifestando, pero ocurrieron varios hechos políticos fundamentales. El primero fue la rueda de prensa de la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, donde certificó 55 asesinados, 1.000 lesionados, 346 bienes afectados en las protestas. Asegura que el descontento es producto de la crisis y la inseguridad, y se pronunció también sobre el caso del joven asesinado Pernalete, donde ya asegura que fue asesinado por la Guardia Nacional y que ya tienen identificado el contingente responsable. Tal como lo dije en mi beta político de anoche irreversible, estuvimos en la calle. Hubo una excesiva represión al amanecer en la zona Montalbán, El Paraíso, que continuó todo el día y no permitió ese punto de concentración. Los que vinimos de Parque Cristal y Bellomonte fuimos de nuevo emboscados por la herradura represora con múltiples heridos. Entre ellos mi amigo el diputado del Tigre, José Brito, a quien le partieron una pierna, y el diputado de Voluntad Popular, Juan Andrés Mejías. Y bueno, al muchacho del violín de la Libertad le rompieron su violín, la Guardia Nacional, pero ya recibió donaciones y desde aquí le envío un abrazo al violinista de la Libertad. Lo peor de todo fue, o no lo peor, fue en Ciudad Bolívar, donde hubo un ataque militar a la Universidad de Oriente, donde falleció un joven. No, esto es una cuestión muy triste y nos confirman que en esta hora hay un joven asesinado en el Saladillo, en Maracaibo, donde también hay fuertes enfrentamientos de la represión contra las residencias, pues. Sin embargo, donde está la cosa más fea y donde hay menos cobertura mediática es en Barinas. Barinas ya a esta hora se contabilizan más de 7 asesinados. Nos informan que hay una guerra total represiva en varios poblados de Barinas, y exigimos a los medios de comunicación que por favor transmitan y cubran estos eventos, porque vemos que el pueblo de Barinas está desasistido ante la dictadura. Otra cosa importante, el TSJ amenazó con detener a 8 alcaldes opositores porque en sus municipios hay conflictos. Un conflicto que genera la dictadura y que pretenden que los alcaldes opositores resuelvan, ¿no? Sin duda alguna, estamos viendo nuevas victorias parciales, como lo decía ayer anoche en el beta político, y quiero cerrar esta nota de audio con lo que dijo el diputado Freddy Guevara a nombre de la Mesa de Unidad Democrática esta noche. Dice que se inicie una discusión estratégica para acordar una agenda de lucha de mayor contundencia. Eso forma parte del conjunto de propuestas y exigencias que hemos venido haciendo y que yo particularmente dije en mis últimos 2 videos. Para el día de mañana, diputados y activistas de la Unidad Democrática van a visitar barrios y caseríos para explicar la agenda de lucha. Y algo que en mi opinión es fundamental en este contexto, se está finalmente llamando a una marcha para el sábado en contra de la represión, invocando el artículo 328 de la Constitución, y se está planteando finalmente una marcha, una protesta contundente en contra de los medios de comunicación y en contra de la censura, porque ya basta de todo esto, de verdad que ya basta. Pero es necesario usted, compatriota, amigo venezolano, que entienda que estamos en una revolución ciudadana, que estamos ganando. Pensábamos que hoy la asistencia podía ser baja, sin embargo, hubo una asistencia nutrida a las manifestaciones, y continuamos en el planteamiento que hay que corregir muchas cosas en la lucha, hay que corregir la agenda política, hay que corregir la táctica de calle. Ya vemos que las presiones y exigencias que estamos haciendo los ciudadanos comienzan a ser escuchadas. Y bueno, hermano, hermana que me oyes, a seguirnos organizando, a seguirnos preparando para la lucha. El cambio es cruel, pero venceremos. Por favor, no desmayes. Seguimos en el asfalto. 24 de mayo, 11:04 p.m. Te habló Julio Coco. Pasa esta nota de voz.